A ustedes que están aquí, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros esta mañana. El domingo pasado tuvimos un día muy lluvioso. Le damos gracias a Dios por la lluvia. Pero me contaron, hermano, no me pude bajar del automóvil. Así que gracias por estar aquí esta mañana. Espero que el tiempo esté un poquitico más misericordioso con nosotros en el día de hoy. Y bueno, ustedes saben que la palabra es, todo lo que está en la palabra nos sirve a todos nosotros. Toda la escritura es útil para nosotros. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y el Señor nos habla de Él, nos habla de la realidad de Dios. El mundo espiritual. La Biblia nos revela que el mundo espiritual está todo alrededor nuestro. Que Dios se mueve. En el tercer cielo es donde está el trono de Dios. Sus ángeles, sus arcángeles, sus querubines. ¿Se imaginan ustedes que un día vamos nosotros a ver eso? Hoy tenemos que creerlo por fe, porque lo tenemos escrito en las Escrituras, en Apocalipsis capítulo 4, en Apocalipsis capítulo 5, en el libro de Ezequiel, en el libro de Isaías, donde Isaías vio la gloria de Dios. El mundo espiritual es real, yo espero que usted lo crea. Pero el mundo espiritual, mis queridos hermanos, se divide en dos partes. Está el mundo espiritual donde está Dios, pero Dios tiene un enemigo cuya historia aparece en la Biblia en dos lugares. Aparece con lujo de detalles. El enemigo de Dios, el ángel, aquel arcángel, el más hermoso en el reino de Dios, se llenó de orgullo en su corazón. Y aquel ángel, que era el ángel de luz, Lucifer, que significa ángel de luz, se convirtió en Satanás, porque se rebeló y dijo: yo quiero ser semejante al Altísimo. Fue hallado pecado en él y Dios lo expulsó. Y lo triste fue que nos dicen las Escrituras que Satanás arrastró a la tercera parte de las estrellas del cielo junto con él. Y sabemos que el diablo se mueve en este mundo. La Biblia le llama el Dios de este siglo, el príncipe de la potestad del aire. El príncipe de la potestad del aire. Su descripción detallada se encuentra en Isaías capítulo 14 y en Ezequiel capítulo 28. De la misma manera que existe Dios, existe el mundo del mal, el reino de maldad, el maligno. Yo creo que la inmensa mayoría de las personas hoy en día tienen que darse cuenta que existe la maldad, que alguien es el autor de la maldad. Triste decirle que el diablo se las ha arreglado para que personas le echen la culpa a Dios, cuando dice la palabra que Dios es bueno y que Dios es amor y que lo bueno nada más que proviene de Dios y que Dios no puede causar el pecado. Todo lo malo proviene del diablo y sin embargo el diablo se la ha ideado para que personas responsabilicen a Dios. Pero yo estoy aquí para decirles en esta mañana que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto. Lo bueno proviene del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de tinieblas. Todo lo malo proviene del diablo. El diablo existe. Y yo quiero preguntarle, ¿cree usted que existe el diablo? ¿Cree usted que existe el diablo? Hay personas que creen que existe el diablo, pero tienen un problema. Y es que no están conscientes de lo que el diablo diariamente o a menudo está tratando de hacer en la vida de un ser humano. El diablo es nuestro gran enemigo. El diablo es el enemigo de la humanidad. El diablo quiere llevarse al mayor número de personas posible al castigo que él sabe que le va a llegar a él un día. Y no quiere irse solo. Quiere llevarse consigo al mayor número de personas. Su función principal es sustituir a Dios y quitarle la gloria que le corresponde solamente a Dios y que
los seres humanos se la den a él. Ese es el trabajo del diablo, tratar de sustituir a Dios. Existe el diablo, pero ¿estás tú consciente, mi querido hermano, de que el diablo está trabajando en contra tuya? El diablo, digo yo el diablo porque él representa el reino de la maldad. Quizás el diablo no viene personalmente a atacarnos a ti y a mí, pero envía a uno de sus emisarios. Tiene millones, imagínense ustedes, una cantidad que no conocemos de ángeles que son hoy en día los demonios. Son los ángeles caídos que escogieron seguir a Lucifer antes que quedarse con Dios, y son los ángeles caídos. El diablo aparece en muchos lugares en la Biblia y su obra es la de tentar, la de seducir, la de engañar, la de tratar de que los hombres desobedezcan a Dios para desacreditar a Dios. ¿Se imaginarán ustedes que uno de los primeros pasajes que encontramos en el Nuevo Testamento donde aparece el diablo es en Mateo capítulo 4? En los evangelios, Mateo capítulo 4 aparece, Marcos capítulo 1 aparece, Lucas capítulo 4 aparece, en el libro de Juan aparece en varias ocasiones. Quiero mostrarles Mateo capítulo 4 versículo 1, que el diablo tuvo la osadía, el atrevimiento, el descaro de aparecérsele al Hijo de Dios, a Jesucristo, y tentarlo. Aquí vemos ese pasaje. Dice que cuando Jesucristo comenzó su ministerio allí en la tierra de Israel, después que fue bautizado por Juan el Bautista, dice que inmediatamente Jesús fue llevado por el Espíritu de Dios. ¿Hacia dónde? Hacia el desierto. ¿Para qué? Para ser tentado por el diablo. Ahora, yo quiero hacerle una pregunta un poquito más profunda. Si tú crees que el diablo existe, si estás consciente de su existencia, de su trabajo, ¿cuándo fue la última vez que fuiste tentado tú por el diablo? No lo tienen que contestar en voz alta, pero quiero que lo piensen y que lo contesten. ¿Cuándo fue la última vez que tú fuiste tentado por el diablo? Quizás la pregunta los está agarrando de sorpresa y tienen que darle un tiempito de pensamiento a esto. Pero ¿sabes tú cuándo fuiste tentado y cómo fue que fuiste tentado? Porque yo me temo que hay infinidad de personas que creen que el diablo está ahí y que es el enemigo de Dios y que su trabajo es tratar de hacernos desobedecer a Dios. De alguna manera, a veces un trabajo fino. El trabajo no es el trabajo crudo, como vamos a ver hoy, que el diablo es un experto en disfraces. Y él toma el disfraz que sea necesario para engañarnos. Y muchas veces el diablo nos está tentando y nos está haciendo desobedecer a Dios con algo y nosotros estamos perdidos. Quiero decirles esta mañana que si tú eres cristiano y tú has recibido a Jesucristo, tú tienes un tremendo blanco en tu espalda. Tú eres el blanco de Satanás. Satanás quiere desviarte de Dios. Satanás quiere desanimarte. Satanás quiere que tú desobedezcas a Dios para desacreditar a Dios y luego acusarte. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, que Satanás día y noche acusa a los hermanos delante del trono de Dios. ¿Sabían eso? Cada vez que desobedecemos a Dios, ahí está el acusador acusándonos, el fiscal acusándonos. Gracias a Dios que tenemos un abogado defensor. Un abogado defensor que, mis hermanos, entre paréntesis, tu abogado, si tú eres cristiano, tu abogado defensor no ha perdido jamás un caso.
Y como si eso fuera poco, es hijo del juez. Estás completo. Pero el diablo nos acusa y quiere robarnos de poder espiritual, quiere que seamos un mal testimonio. El diablo lo que quiere es que nos enfriemos, que nos apartemos, y eso empieza muy gradualmente, poquito a poco, desacreditar a Dios, después acusar a Dios, como lo vemos en el libro de Job, capítulo 1, donde se presentan los hijos de Dios. Y en el versículo 6 dice que entre ellos vino Satanás y que Dios le dijo, ¿y de dónde viene? Y Satanás le dijo, vengo de recorrer toda la tierra. Y Dios le dijo, ¿has considerado a mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra. ¿Ves cómo me adora? ¿Ves cómo me ama? Y el diablo le dijo, te ama y te adora porque tú lo has bendecido muchísimo. Quítale las bendiciones para que tú veas cómo te maldice. Y Dios le dio permiso a Satanás para que sacudiera a Job. Pero lo que el diablo quería era desacreditar a Dios. Decirle, Él te ama porque tú lo has bendecido, porque has sido bueno con Él. En otras palabras, has comprado su amor y su lealtad. Él es un vendido. Miren, si el diablo es malo, la sangre de Cristo está en contra tuya, Satanás. El Señor te reprenda, Satanás. ¿Dónde aparece el diablo? Lo vemos ahí. Fue tentado. ¿Dónde más aparece? Génesis capítulo 3. Lo vemos disfrazado de serpiente. Ahí fue su disfraz original de serpiente. ¿Por qué? Porque la serpiente, no crean ustedes que la serpiente del huerto del Edén era parecida a la serpiente hoy en día. Era el animal más hermoso del huerto. Terminó siendo un animal arrastrándose por la tierra como consecuencia de ese uso del diablo. Pero aparece Satanás como la serpiente. Dice que la serpiente era astuta más que todos los animales que había en el huerto. Y allí la serpiente entabló una conversación primero con Eva y puso en duda la palabra de Dios. Con que Dios te ha dicho que no comas de todo árbol. Y Eva se atrevió a entrar en una conversación con el diablo y ahí el diablo le dijo, no es cierto. Dios te ha dicho eso porque Él no quiere que tú conozcas como nosotros el bien y el mal. Y Eva fue tentada y comió y le dio a Adán y comieron ambos. Y ahí el diablo logró lo que quería lograr, desobedecer, que el hombre desobedeciera. Yo quiero que ustedes piensen en lo siguiente, que cuando una persona, pero muy en particular, cuando un cristiano, cuando una persona que ha manoseado la Biblia, que conoce la Biblia, si una persona no está percatada de la obra del diablo, de las insinuaciones del diablo, de las sugerencias del diablo, el diablo no te puede hacer a ti ni a mí nada. Él no puede obligarnos a que hagamos nada. ¿Saben lo que hace? Es el maestro en sugerencias. ¿Y por qué no haces esto? Él sugiere y tú y yo ejercemos nuestra voluntad y decimos, me parece una buena idea. Se esconde detrás de tu yo. ¿Y te crees tú que la ideita esa que de repente te vino y te entró en la cabeza y no es más que una sugerencia del enemigo de tu alma que nos sugiere y nosotros decidimos y escogemos? El diablo nos sugiere, pero si una persona no está consciente de la obra del diablo, de las tentaciones del diablo, si una persona no puede nunca, no en este momento que no ha tenido tiempo para pensar, pero si una persona no puede identificar cuándo y cómo fue que el diablo me tentó, déjeme darle lo que yo opino que son varias opciones. Voy a ir de lo más leve a lo más grave. La más leve es
que una persona que no está percatada de cómo el diablo lo tienta y no se acuerda cuándo fue tentado, está viviendo su vida, está viviendo la vida loca. Por ahí hay algunos que viven la vida loca, ¿verdad? La persona que no está percatada de eso no está en sintonía con el mundo espiritual. No está en sintonía con el mundo espiritual. Ni conoce la Biblia. Ni está cerca de la palabra. Es inexperto. O ignora lo que la palabra enseña. Ignora el bien que la palabra nos enseña. Yendo a un paso de lo más leve a lo más grave, es que si una persona no puede identificar cómo o cuándo el diablo lo ha tentado y dice, la verdad que yo no sé, yo creo que el diablo no me tienta, quizás entonces el diablo no te tienta porque no necesita tentarte, porque te tiene donde te quiere tener. En otras palabras, no eres una amenaza para él. Estás donde él quiere. Pero el peor de los casos es que la persona que no sabe ni cuándo, ni cómo, ni dónde, ha oído campanas, pero eso es todo. Quizás necesite examinar su fe y decir, soy verdaderamente cristiano, porque el cristiano está consciente del mundo espiritual. Y pasan cosas en la vida de uno que le revelan a uno lo que es ser cristiano y lo que es contrario, sin que nadie se lo diga. Entonces, yo te pregunto, ¿estás tú consciente cuándo y cómo te tienta el diablo? El diablo nos conoce, nos estudia. Los demonios que nos persiguen a nosotros nos estudian. El mundo espiritual sabe cuáles son las debilidades humanas, pero encima de eso conoce en particular cuáles son las nuestras. O sea, donde tenemos una debilidad más fuerte en alguna de las tantas debilidades que tenemos los seres humanos. Y nos tienta por ahí. Como ustedes saben, aquí en Mateo capítulo 4, le voy a decir los versículos que vienen después de eso. Jesús estaba en el desierto, tuvo hambre después de ayunar 40 días. Pónganme ahí por favor el versículo 2. Ayunó cuando tuvo hambre. ¿Y quién se apareció ahí? Dios podía proveerle comida allí en el desierto. Pero ¿quién se apareció? Versículo 3. En el momento preciso, el versículo 3. Vino a él ¿quién? El tentador. Y le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, di que las piedras estas se conviertan en pan. ¿Eh? Vino a tentarlo en el momento preciso. ¿Sí o no? Vino a tentarlo cuando sintió hambre. Jesús, que es el maestro de quien tenemos que aprender a cómo resistir al diablo y cómo rechazarlo y cómo responderle. Y yo te sugiero que le respondas así en voz alta. Y si no puedes porque estás en compañía de mucha gente, se lo dices en tu mente. Jesús, cuando fue tentado por el tentador, ¿qué hizo? Versículo 4. Le dijo, ¿qué hizo? Le respondió y le dijo, escrito está, yo no voy a hacer lo que tú me estás sugiriendo. ¿Por qué? Porque dice la palabra que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. ¿Qué hizo el diablo? Fue resistido. El Señor lo resistió ¿con qué? Con la palabra. Jesucristo nos está enseñando a ti y a mí cómo resistir al diablo con la palabra. Eso ocurrió 3 veces y las 3 veces Jesús le contestó con la palabra. La segunda, a ver, tírate aquí, que Dios no va a dejar. Mira lo que dice la palabra, no va a dejar que te deje un golpe. Jesús le dijo, tampoco voy a hacer eso porque escrito está, no tentarás a Jehová tu Dios. Luego, mira todos los reinos que a mí me han sido entregados, te los doy a ti si tú postrado me adoras, si tú me sigues, si tú me haces caso.
Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. De nuevo, ¿qué hizo Jesús? Citó la palabra. ¿Qué haces tú cuando el diablo te tienta? Tú no le puedes decir: vete porque, mira, no me acuerdo, pero vete el domingo a la iglesia que Freddy te lo va a decir. No camina eso. Te comió el león. Mira lo que dice el versículo 11, si me ponen el 11, por favor. Dice que cuando terminaron esas 3 tentaciones, por el momento el diablo, ¿qué hizo? Lo dejó, e inmediatamente en el mundo espiritual se aparecieron ángeles. Sabes que cuando tú y yo resistimos al diablo, lo más probable es que el Señor envía los ángeles que son ministros para nosotros, para que nos fortalezcan. ¿Qué te parece? Dime si Dios es bueno o no. ¿Es bueno o no es bueno Dios? Nada que está en la palabra está escrito por gusto. Dice que todo está escrito para enseñarnos, para estimularnos a nosotros. Y eso está escrito ahí para eso. Necesitamos estar alerta. Necesitamos estar preparados para los ataques del diablo. Quisiera que nos fuéramos hoy de aquí, primero con un entendimiento claro, muy conscientes de que no solamente el diablo existe, sino que existe y está trabajando para tumbarnos a nosotros. Si tú eres cristiano, es para desviarte a ti, para desacreditar a Dios, para darle una mala reputación a Dios, para desanimarte a ti y que tú y yo seamos ceros a la izquierda, que nuestra vida espiritual no llegue a nada. ¿Ustedes saben cuántos cristianos han naufragado en cuanto a su fe? ¿Quién los hizo naufragar? Su propia humanidad, por supuesto, sus propias debilidades, pero ¿quién le da cuerda a nuestras debilidades para que nosotros nos vayamos por el camino torcido? ¿Quién? La Biblia dice que muchos cristianos naufragan. ¿Saben lo que es naufragar? En aquel entonces era que la embarcación le diera aquellas piedras, aquellas rocas en el mar, y que aquella embarcación se destrozara y que hubiera que tirarse a nadar allí para llegar a un punto seco. El diablo quiere que tu fe y la mía naufraguen, y Dios quiere que tú y yo lleguemos gloriosos al puerto de nuestras vidas. Reconocer sus ataques. Si yo le preguntara aquí a algún hombre, cualquiera dijera: yo puedo escoger. No, la tentación del diablo son las mujeres. No, hay muchas más. Es la falta de perdón, el orgullo. Amores, poner nuestro corazón en cosas y no en el Señor. Hay muchas maneras de que el diablo nos tienta, mis hermanos, muchas. Quiero mostrarle unos pasajes. Si me pudiera poner Efesios capítulo 6. Miren lo que dice Efesios capítulo 6. El Nuevo Testamento. Pablo le dice a los creyentes en Éfeso: hermanos, quiero decirles esto. Quiero animarlos a que se fortalezcan en el Señor y en el poder de la fuerza de Dios. Es importante, es necesario que nos fortalezcamos en el Señor. La razón que aquí creemos que esta iglesia debe ser cristocéntrica y bibliocéntrica. Yo no hablo bonito. Quien habla bonito es el Señor en la palabra. Si yo me supiera más versículos bíblicos, no haría ningún comentario. Lo único que hiciera fuera citar versículos. Como una máquina de escribir. Fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza, porque el poder espiritual es lo único que nos va a dar la victoria, mis hermanos. Miren lo que dice el versículo 11.
Pónganse, ¿qué cosa? La armadura de Dios. No es porque Dios quiere que tú y yo parezcamos payasos vestidos de soldados. No, es porque tenemos una guerra real. Dice que nos pongamos la armadura de Dios. Ahí la idea es la armadura de un soldado. Y si usted se lee el resto del capítulo 6, descubre que cada pieza de la armadura representa algo de la vida espiritual, algo que Dios quiere desarrollar en nosotros. Vístanse de la armadura de Dios para que puedan estar firmes. ¿Contra quién? Contra las acechanzas de quién? Del diablo. Así que ¿quién está acechando? ¿Quién te está acechando? Versículo 12. Les pongo este último versículo aquí. ¿Por qué debemos de hacer eso? Porque no tenemos lucha contra quién. La lucha nuestra no es contra seres humanos. No que esta persona me hizo esto, no que esto, no que el gobierno, no que aquel. No, nuestra lucha, la lucha en este mundo, la verdadera lucha es en el mundo invisible. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra quienes, contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de maldad, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que ¿contra quién estamos luchando tú y yo? Contra toda esa gentuza, todas esas entidades, que hay una jerarquía de autoridad ahí, una jerarquía. Estamos luchando. ¿Y qué es lo único que nos va a dar victoria? Que nos vistamos de la armadura de Dios para poder estar firmes contra los ataques del diablo. ¿Te está atacando el diablo? A todos nos ataca. El que no está consciente de los ataques del diablo es que se quedó dormido en los laureles. Se quedó dormido en Lazy River. Ay, qué rico, qué sabroso. Te quedaste dormido. Dios quiere que estemos alertas. Miren lo que dice Primera de Pedro 5:8. Dice Primera de Pedro 5:8, ¿qué dice? A ver, primero ahí. Se congeló. Primera de Pedro 5:8. Sean sobrios y velen. Sean sobrios y velen. Porque vuestro adversario, el diablo, ¿a quién lo compara el Señor? A un león rugiente que está buscando a quién devorarse. ¿Cómo es como único podemos librarnos de ser devorados? Siendo sobrios y velando. Porque nuestro adversario quiere tragarnos, quiere comernos vivos, quiere eliminarnos. Quiere eliminarnos. Por último, le pongo un pasaje más. Segunda de Corintios, capítulo 11. Segunda de Corintios 11. Aquí Pablo le escribe a los corintios y les dice a los corintios que si usted se lee los capítulos anteriores, se da cuenta de que los corintios andaban perdidos, se habían confundido, habían permitido que vinieran otros maestros y les enseñaran. Y estaban confusos porque Pablo fundó la iglesia y les enseñó la sana doctrina, les enseñó la verdad. ¿Y qué les dice aquí en el capítulo 11? Les dice: mis hermanos, yo tengo temor por ustedes, que de la misma manera que la serpiente, con su astucia, ¿qué hizo la serpiente por astuta que era? Engañó a Eva. Yo me temo que a ustedes les esté pasando igual. Así que los sentidos de ustedes sean, ¿qué? De alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Qué quería el diablo? Desviar a aquellos hermanos de la sincera fidelidad a Cristo. Los quería desviar. Y Pablo dijo: me temo que les está pasando a ustedes o les va a pasar lo que le pasó a Eva,
que por la astucia de la serpiente fue engañada y fue desviada de obediencia a Jesucristo. El diablo lo que quiere es que tú y yo desobedezcamos al Señor. ¿En qué? En cualquier cosa. Hay algunas que son de envergadura mayor, pero todas, cualquier desobediencia es lo que el diablo, y son graduales. Yo estoy aquí no porque yo vea a un demonio debajo de cada asiento, ni al doblar de cada esquina. Yo no pienso así. Pero yo pienso que todo lo que está en la palabra está escrito para nosotros prepararnos para la batalla esta. ¿Estás tú preparado? ¿Estás tú peleando la buena batalla? Tienes que conocer al enemigo. Miren lo que dice el versículo 4. Pablo le dice, en el caso de ustedes corintios, si viene alguien predicando a otro Jesús que el que yo les prediqué, o si ustedes reciben otro espíritu del que ya recibieron, o ustedes creen un evangelio diferente del que yo les he enseñado, el diablo los ha desviado de la sincera fidelidad a Jesucristo. Y ustedes lo toleran, y no está correcto eso. Aquellos corintios tenían que responder y reaccionar a esta carta. Y mis hermanos, yo quiero decirles a ustedes que no todo lo que brilla es oro. ¿Ustedes sabían eso? No todo lo que brilla es oro. Dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, que no creamos a todo espíritu, sino que probemos los espíritus, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Muchos. No dice pocos, dice muchos la palabra. Cuando son muchos, son muchos. Y Pablo aquí estaba dándoles en el meollo del asunto. Esto es el capítulo 11. Voy a saltar unos versículos para abreviar el tiempo. Quiero mostrarles, porque acuérdense que no todo lo que brilla es oro. Y a la puerta de nuestra casa llega de todo. Y al televisor nuestro entra de todo, y a la estación de radio que nosotros escuchamos se oye de todo, y en la computadora nuestra entra de todo. ¿Y saben qué? Yo les quiero sugerir algo, que cuando uno tiene poco tiempo, porque la vida de aquí de los Estados Unidos es complicada, si tú tienes poco tiempo, dedícaselo a leer la Biblia. No que yo oigo a Freddy, no que yo oigo a fulano de allá de la Patagonia. No, si tienes poco tiempo, lee la palabra, porque ahí estás conectado a la mata. Ahí está conectado a la fuente, al manantial, ahí donde nace el manantial. Nadie te va a dar nada digerido. Y Dios, la palabra es la que nos fortalece. Quiero que vean lo que dice el versículo 13. Pablo ahora les entra más duro todavía. Miren lo que dice. Le dice, esta gente que ustedes están recibiendo y que están escuchando, estos, dice Pablo, así que esa gente estaban por allá por Corintios dando una vuelta. Estos son ¿qué? Falsos, ¿qué? ¿Todos los apóstoles son verdaderos? No. Por lo menos esos no lo eran. Obreros, ¿qué? Fraudulentos que se disfrazan como ¿quiénes? Como apóstoles de Cristo. Así que hay gente disfrazada. El diablo es el dueño de todas las casas de los trucos. La de la calle 8, eso es cosa pequeña. Esa que sirve para Halloween, no hombre, no, el diablo tiene, es el fabricante principal de todos los trucos y de todos los disfraces. Y miren lo que dice el próximo. Si ustedes creen que esto, dice, Corintios, esto no los debe maravillar a ustedes. Esto no los debe maravillar, porque el mismo Satanás, ¿sé qué? Ustedes creen que el diablo viene como el de jamón del diablo.
No, el diablo viene disfrazado como qué, como ángel de luz. Su disfraz favorito es disfrazarse de luz. Y él es un experto en eso porque él, antes de ser Satanás, era Lucifer. Sabe exactamente cuál es la vestimenta de un ángel de luz y se disfraza. Dice que el mismo Satanás no nos debe sorprender si sus empleados se disfrazan, si el jefe de ellos se disfraza como ángel de luz. ¿Cómo viene el diablo? Alguien me decía en la reunión anterior, me decía, Freddy, eso que tú dijiste, yo le decía a alguien, ustedes se creen que el diablo todo lo que nos tienta es hacer cosas malas. No, viene con cosas buenas. Si fueran cosas malas, la gente le sacaba el cuerpo. Viene como ángel de luz diciendo cosas buenas, pero que nos desvían de Dios. No es maravilla si porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Cómo te tienta el diablo? Muchas veces te tienta con cosas que parecen buenísimas. Cosas de luz, luz, luz. Sagitario. Piscis. Miren lo que dice el último versículo que les doy. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Al final de cuentas, el que determina el final de la cosa es Dios. Pero Dios quiere que nosotros estemos alerta y que seamos sobrios y que velemos, que no le demos lugar al diablo. ¿Qué dice la palabra? Sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Todos los días, Señor, yo quiero que hoy, Señor, tú me liberes de todas las tentaciones. Señor, me someto a ti. Señor, yo quiero seguirte. ¿No cantamos eso esta mañana? Quiero seguirte, quiero oír tu voz. Señor, si hay una voz extraña que viene aquí a mi oído en el día de hoy, Señor, yo te pido que tú me des sabiduría para distinguir que esa voz no viene de ti. Y no creen ustedes que el Espíritu Santo tiene poder para hacer eso. Lo que pasa es que andamos demasiado apurados y no nos detenemos a escuchar la voz del Espíritu, a pedirle, Señor, guíame, Señor, guíame. Cambia mi corazón, lléname con tu Espíritu. Llévate los deseos que me alejan de ti, Señor. Dime tu palabra y ayúdame a oírla y lléname del deseo de seguirte a ti. Así es como nos sometemos a Dios. La Biblia o nos aleja del pecado, o mis hermanos, el pecado nos aleja de la Biblia. Y desafortunadamente muchas veces el desánimo, el desgano, la dejadez, el desprendimiento nos desprende. Yo he visto cristianos calientes al rojo vivo por el Señor en una época en su vida y pasan cosas que entra el desgano, la dejadez, la flojera. ¿Y qué pasa? Que la velocidad que llevaban de repente empieza a minorarse y a minorarse. Y se acabó el combustible. Y lo que antes hacía, han dejado de hacerlo. ¿Saben? Esas fueron las palabras de Jesús para la iglesia en Éfeso. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo. Yo conozco que tú no soportas a los que son falsos apóstoles. Yo conozco lo que tú has hecho, pero tengo una cosa contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Y nosotros estamos llamados a perseverar, mis hermanos, a perseverar. Dios quiere que perseveremos. ¿Crees tú que Dios quiere que tú perseveres? No vayan ustedes a depender de esta dieta de media hora, de 40 minutos aquí en este lugar, de 50. Nosotros necesitamos el alimento espiritual que Dios nos dé. La iglesia es un lugar donde cantamos, donde recibimos palabras, pero mis hermanos, no hay nada como pasarse un tiempo a solas con el Señor,
papá, háblame, papá, déjame conectarme contigo en el día de hoy. Amén. Todos tenemos que apagar la computadora. Hoy en día la cantidad de voces que hay, óigame, la cantidad de voces que están compitiendo por un pedacito de nuestra cabeza, de nuestro tiempo, tantas voces, tantas voces. Pero Dios quiere que digamos, yo voy a separar un tiempo para oír la voz de mi Padre Celestial. Amén. No hay nada como la palabra. No hay nada como la palabra, mis hermanos. Nosotros podemos triunfar. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Pero mis hermanos, tenemos que cuidarnos. David cayó, ¿sí o no? Salomón cayó, ¿sí o no? Elías, el profeta de Dios, cayó en depresión, ¿sí o no? Pedro negó a Jesucristo 3 veces, ¿sí o no? Alejandro e Himeneo se apartaron. Y Pablo les dijo, esos hermanos se han apartado. Que Dios nos ayude a nosotros a no apartarnos nunca del Señor. ¿A quién iremos si nos apartamos del Señor? Que Dios nos ayude a decirle, Señor, Señor, líbrame, líbrame. ¿No dice eso el Padre nuestro? Señor, líbrame de tentación. Yo sé que la tentación es producto de nuestras propias debilidades. Dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Todos tenemos concupiscencia y el diablo las conoce de sobra. Y viene y hace así, ¿ve? Nos da cuerda. Que Dios nos libre, mis hermanos. Que Dios nos libre. Que aprendamos a buscar a Dios, a decirle que no al diablo. Que aprendamos a distinguir la voz del diablo. Alguien aquí en esta iglesia me dice, a mí los diablitos se me posan en el hombro. Y me hablan aquí el oído y me dicen, dale, dale. Y miro para el otro hombro y veo al Señor diciendo, te estoy mirando. ¡Ay, vaso, escopeta! Yo no sé si es así la cosa, pero la ilustración está buenísima. El diablito aquí diciéndote, tú te lo mereces, chico. Una vez al año no hace daño. Te estoy mirando. Lo peor que le pasa a este mundo oscuro es que las personas, dice Romanos 10, que las personas, en vez de ocuparse de buscar la justicia que Dios ha revelado, buscan la suya propia, que buscan su propia justicia y que en vez de buscar a Dios y la justicia que Dios nos atribuye por medio de la fe, buscan la suya propia, que dice que es la justicia por las obras, que así le pasó a la nación de Israel, que en vez de buscar la justicia de Dios, buscaron la suya propia y crearon su propio sistema de cómo justificarse delante de Dios. Pero dice Romanos capítulo 10, que el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Cuando cualquier persona nos diga que la justificación delante de Dios es de alguna otra manera que no sea a través de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo nada más, esa es una justicia propia. Es más, que en Romanos capítulo 10 es donde está esa famosa invitación que dice así, que Pablo le dijo, el que cree que lo diga. Pero eso no es de creer cualquier cosa y decirlo. Y que si lo dice va a ser tuyo. No, ahí está hablando, el contexto es la salvación. Dice así, Romanos capítulo 10, versículo 9. Dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó entre los muertos, seremos salvos. Porque con la boca
con la fe, con el corazón, se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y yo te invito a ti esta mañana, si tú no lo has hecho hasta hoy, ¿no fuera bueno que hoy tú dijeras: Jesucristo, yo puedo confesar que tú eres el Señor? Que tú eres el Señor, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Señor, yo lo confieso. Y yo creo que tú moriste por mí para pagar mis pecados y que te enterraron y que al tercer día resucitaste. Y yo te recibo como mi Salvador. Miren, la persona que aquí le diga eso de corazón a Dios, Dios le oye y ve su fe. Y Jesucristo dice que el que cree en Él, que el que viene a Él, Él nunca, por ninguna razón, le rechaza. Si tú vienes de todo corazón y le dices: Jesús, yo verdaderamente creo que tú eres el Señor. Y yo creo que tú moriste y resucitaste por mí. Y yo te acepto, entra en mi vida, límpiame, lávame con tu sangre y dame vida eterna. Si lo haces de todo corazón, dice la Biblia que con el corazón se cree para justicia. Y con la boca se admite, se reconoce y se confiesa para salvación. Amén. Les voy a pedir que se pongan de pie y vamos a tener un momento de oración. Señor, y en esta mañana, Señor, esta es la verdad tuya, Señor. Señor, la verdad que tu enemigo, el diablo, quiere mantener oculta de las personas es la que acabamos de decir. Que Jesucristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y que los que creen en Él no se pierden, mas tienen vida eterna. Señor, si hay alguna persona aquí que todavía hoy no había creído, Señor, te pido que tú en este momento, Espíritu Santo, que tú, Señor, le aclares el entendimiento, le ruedes la cortina y que esa persona, hombre o mujer, no importa la edad, que pueda ver la luz, Señor, que pueda creer que Jesucristo es el Señor y que murió y resucitó para pagar sus pecados y que la sangre de Jesucristo limpia el peor de los pecados. Te pido, Dios, que tú hagas eso. Te pido que hagas eso esta mañana. Y mi amigo o mi amiga, no es que lo hagas por mí, no es que hagas algo para mí. En este momento donde tú estás ahí, parado, pensando, dile al Señor: Señor, yo creo que tú eres Dios. Jesús, yo creo que tú eres el Señor. Jesús, moriste por mí, resucitaste. Jesús, yo quiero que mis pecados queden emblanquecidos, que tú me perdones y me limpies con tu sangre. Yo creo que tu sangre me limpia de todos mis pecados. Si lo haces, mi amigo, mi amiga, de todo corazón, el Señor hoy te da vida eterna. Lo hizo así conmigo y me dio vida eterna. Y lo haría también contigo. El Señor no hace acepción de personas. Dile: Jesús, hoy vengo a ti y te recibo como mi Salvador. Hoy creo en ti, hoy confío en ti. Señor, si alguien ha venido a ti, Señor, es porque tú eres quien lo traes. Señor, tú eres quien traes a los hombres a que vengan, a que entiendan, a que reciban a tu Hijo. Señor, nosotros somos voceros tuyos. Nada más que explicamos lo que tu palabra dice. Pero, Señor, la salvación, el fruto nada más que lo das tú, Señor. Uno planta y otro riega, pero solo Dios da el crecimiento y hoy te damos el crédito de la salvación de cualquier persona aquí, Señor. Señor, te damos gracias. Que el Evangelio salva a cualquier persona en cualquier lugar, en cualquier país, cualquier estado social, cualquier estado académico. Señor, tú eres un Dios de oportunidades iguales para todos.
Te damos gracias por eso. Señor, ayúdanos, Señor, a pulirnos y poder estar muy conscientes de las artimañas del diablo. Como Pablo le dijo a los corintios: hermanos, no dejen de perdonar al que viene arrepentido de ustedes, porque si no lo perdonan, Satanás va a ganar ventaja sobre ustedes. Y nosotros no ignoramos sus maquinaciones, sus artimañas. Dios, queremos pedirte que tú nos ayudes a poder distinguir, a estar fuertes espiritualmente, para distinguir las artimañas de nuestro enemigo, de tu enemigo. Señor, queremos arrimarnos a ti, queremos fortalecernos en ti, queremos, Señor, acudir a ti. Te lo pedimos. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? Señor, te damos aquí esta iglesia, te damos nuestro ánimo, te damos, Señor, te pedimos que hagas una obra más profunda en todos nosotros, que podamos amar, perdonar, que podamos leer tu palabra, que podamos orar, Señor, que podamos ser más y más como tú quieres que seamos, Dios. Queremos revestirnos del Señor Jesús con más frecuencia y no proveer para los deseos de nuestra carne. Señor, te pedimos las cosas que van a pasar en estos días. Te pedimos el domingo que viene la predicación de nuestro hermano Alex. Señor, que tú lo unjas, que nos traiga palabra, que nos llene el corazón, que nos avive. Señor, que nos estimule. Te pido que lo cuides a él y que cuides la iglesia en España. Señor, este estudio de este miércoles, Señor, donde estamos estudiando las epístolas, Señor, te pido que hermanos tengan el deseo de dedicarte 45, 50 minutos a estar aquí en la palabra, juntos, presentes, Señor. Donde sea posible, te pido que lo hagas. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Gracias, Señor, por los hermanos que tú pones en sus corazones que den. Gracias por las ofrendas de todos los hermanos. Gracias por tú sostener esta obra. Señor, no este año. Señor, tú has sostenido esta iglesia durante 46 años. Señor, en 46 años yo no recuerdo un pago que se haya hecho tarde o que no se haya podido hacer. Señor, es porque tú eres bueno. Es porque tú eres bueno y tú eres bondadoso, Señor. Metidos en aquel lugar que no se podía poner ni un letrero y cómo era que venían cientos de personas, Señor. Esas son cosas que solo tú puedes hacer. Te damos gracias, Dios. Te damos gracias. ¿Cómo agradecer todas las cosas que tú has hecho por nosotros, Señor? Y, Señor, te pedimos por tu cuerpo aquí en Miami. Cientos de iglesias, Señor, úngelas con aceite fresco. Que prediquen con más unción que nunca. Señor, que las iglesias se llenen como nunca. Señor, que se llenen otras si tú quieres. Pero, Señor, que se llenen las casas tuyas. En el estado de la Florida, en Estados Unidos, trae avivamiento. Haz lo mismo con otros continentes, Dios. Que tu palabra se predique, Señor, en estos tiempos finales. Porque tú dijiste, Señor, que antes que tú regreses, el mundo va a ser lleno de tu palabra. Te pedimos que lo llenes, Señor. Gracias por este día. Gracias por mis hermanos. El amor que nos une. Gracias por la unidad que tenemos en Cristo Jesús. Te pido que nuestro amor abunde aún más y más, unos para con otros. Gracias te damos, Señor. ¿Cuántos le dan gracias al Señor conmigo, mis hermanos? Te bendecimos, Señor, y te pedimos tus bendiciones sobre nosotros, en el nombre y por los méritos de Jesucristo. Amén, amén y amén. Un aplauso al Señor,